Buenas noches, docente Jorge Torres Álvarez. Eh, Me presento, mi nombre es José Valencia Gutiérrez, pertenezco al grupo número 1 del curso Física 1 de la Facultad de Ingeniería de Minas. En esta oportunidad eh, voy a tratar de dar solución a los casos que tenemos pendientes. Bueno, yo voy a mencionar los dos primeros casos y más adelante la compañera se va a enfocar en los dos últimos casos. Gracias por su atención y voy a empezar narrando el primer caso, que es el caso del puente colgante Canacal. Bueno, nos dicen que el puente colgante Canacal 1915 conectará Europa y Asia en Turquía. Se espera que sea uno de los puentes colgantes más largos y anchos del mundo, con una longitud total de 4.600 metros y un ancho de 32 metros. El puente fue diseñado para soportar cargas extremas, incluyendo el tráfico de vehículos pesados y fuertes vientos. El equipo de diseño ha desarrollado un modelo de fuerzas con vectores para evaluar las tensiones y cargas que actúan sobre el puente. Y nosotros debemos analizar el modelo de fuerzas y determinar cómo se distribuyen las cargas a través del puente y cómo se pueden minimizar las tensiones. Aquí observamos en imagen el puente colgante Canacal 1915. A raíz de este puente, bueno, tenemos que analizar cuatro puntos en sí. Primero, el modelo de fuerzas con vectores del puente Canacal 1915 y determinar las tensiones y cargas que actúan sobre él. Segundo, identificar las áreas del puente que pueden estar sujetas a tensiones excesivas y proponer soluciones para minimizarlas. Tercer punto, desarrollar un plan de diseño para mejorar la estabilidad del puente y asegurar su capacidad para soportar las cargas extremas. Y por último, presentar los hallazgos y soluciones al equipo de diseño del puente. La sugerencia en esta tarea es analizar las fuerzas involucradas en el puente, identificar los vectores de fuerza y calcular la magnitud y dirección resultante. Además, que consideremos soluciones para reducir la oscilación del puente, como el uso de dispositivos de amortiguación o cambios en el diseño estructural. Empezamos. El análisis del caso de estudio. Bueno, nosotros como grupo hemos realizado un análisis del modelo de fuerzas con vectores del puente Canacal 1915, ya que es fundamental para poder comprender la distribución de las cargas y las tensiones en la estructura del puente. Para esto respondemos las pautas que nos indican en nuestras instrucciones. Punto 1. Análisis de fuerzas involucradas. Se identificó que las principales fuerzas que actúan sobre el puente son específicamente la gravedad, la carga de vehículos, la fuerza de los vientos, las cargas sísmicas, entre otras. Estas fuerzas se representan mediante vectores y con sus respectivas características, que son la magnitud y dirección del vector. Determinamos las áreas que están sujetas a tensiones excesivas y se puede calcular en consecuencia de hallar la magnitud y la dirección resultante de las fuerzas que actúan en las diferentes secciones del puente. Punto 2. Identificación de áreas con tensiones excesivas. Identificamos las áreas con tensiones excesivas o donde las tensiones son altas o producen concentraciones de tensiones, en donde debemos utilizar el análisis de fuerzas y las propiedades estructurales del puente. Estas áreas pueden incluir puntos de conexión, uniones de cables o puntos de apoyo. En el punto 3, soluciones para minimizar las tensiones. Una opción sería hacer cambios en el diseño estructural, así se hará una optimización de la forma de los componentes. Se logrará una redistribución de las cargas, adición de refuerzos estructurales, entre otros. También se recomienda utilizar dispositivos de amortiguación, como son los amortiguadores de masa sintonizados, amortiguadores de flujo viscoso, sistema de amortiguación pasiva o activa. Esto se aplicaría para reducir la oscilación del puente causada por el viento u otros factores externos. Y se recomienda que se aplique un análisis de vibraciones y un plan de estudio de simulación para comprender mejor el comportamiento del puente bajo diferentes condiciones y ajustar el diseño de consecuencia. Punto 4. Mejorar la estabilidad y capacidad de la carga.
Para conseguir esto, se debe evaluar las secciones críticas del puente y proponer medidas adicionales, como la adición de contravientos, el refuerzo de los soportes o el ajuste de la rigidez estructural. Asimismo, debemos asegurar que el puente cumpla con los estándares y códigos de construcción relevantes para poder soportar las cargas extremas y así garantizar la seguridad de los que usan el puente. Punto final, el punto 5, presentación de hallazgos y soluciones. Se debe realizar un informe más detallado en donde se evidencie un exhaustivo análisis de fuerzas, que se identifique excesivas tensiones y en base a ello se brinde mejorar y propuestas que se puedan aplicar en el puente o en otra construcción parecida. Bueno, los resultados obtenidos se deben comunicar y discutir con el equipo del diseño del puente. Es importante siempre destacar que un análisis de fuerzas lo deben realizar expertos especialistas y con la colaboración de los ingenieros estructurales. Deben realizar, eh, deben utilizar un software de simulación avanzada para realizar un análisis más preciso y así poder tomar las decisiones correctas. Bueno, eso fue todo respecto al caso del puente Canacal. A continuación voy a compartir mi pantalla con el caso número 2. A ver un segundito. Bueno, el caso número 2 se trata de un velocista muy conocido, ¿no? A nivel mundial, que nos referimos a Usain Bolt, en su caso corriendo por un sueño. Bueno, como ya sabemos, Usain Bolt es un atleta jamaicano considerado el hombre más rápido del mundo. Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, Bolt ganó la medalla de oro en la carrera de los 200 metros, estableciendo un récord olímpico de 19,78 segundos. Durante esta carrera, Bolt mantuvo su velocidad a la mitad de su máxima en la sección curva de la pista, lo que le permitió pasarla sin problema. Para lograr lo que hizo, pues inclinó su cuerpo de una manera específica. El objetivo de este caso es calcular esa inclinación, la inclinación que debió tomar Bolt en la curva de los 200 metros en Río 2016. Bueno, como sugerencias tomadas para este trabajo adicionales, nosotros hemos visto tal vez una carrera, un video de una carrera que realizó Usain Bolt. Hemos podido visualizar algunos recursos. Algunos datos sobre la competencia de 200 metros masculino. Bueno, Usain Bolt característicamente tiene un alto de 1,96 m y una masa fibrosa de 94 kilogramos. Su constitución no se corresponde con la musculatura de los últimos grandes velocistas. Siendo tan alto, su salida de los tacos es lenta, pero Bolt afortunadamente para el atletismo no le hace caso. Bolt para sus competencias desde Beijing 2008 utiliza unas zapatillas Pumas con clavos, así como podemos observar en la imagen. Y el 2016 las Pumas Bolt Evo Speed, que cuenta con una placa de 8 clavos Pebax de longitud 3 cuartos para alcanzar una mayor velocidad en el tartán. Estas zapatillas originan una fricción entre los pies y la pista atlética del 95,5% de su peso. Aquí podemos visualizarlas. Ahora con respecto a la pista atlética, también tenemos una imagen aquí. Tiene un radio interior de 36,5 metros en las curvas y en las partes rectas una longitud de 84,39 metros. Además, el ancho de la pista es de 9,76 metros con 8 calles o carriles de competencia, como se puede observar aquí en el diagrama. Solución al caso de estudio. Bueno, primero calculamos la inclinación que Bolt debió tomar en la curva de los 200 metros en Río 2016. Para calcular esta inclinación, necesitamos considerar la fuerza centrípeta y la fricción entre sus pies y la pista atlética. La fuerza centrípeta es la fuerza que actúa hacia el centro de una curva y mantiene al corredor en su trayectoria curva. Esta fuerza se puede calcular usando la siguiente fórmula. Como tenemos aquí, fuerza centrípeta igual masa del corredor y aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se puede obtener mediante la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta igual velocidad 2 sobre radio de la curva.
Punto 2. Proporcionar datos relevantes de la carrera, como la potencia máxima de Bolt, la velocidad máxima del atleta y la duración de la carrera. Bueno, en los datos tenemos lo siguiente. La distancia de la carrera fueron 200 metros, ya lo mencionamos. El tiempo récord olímpico establecido por Bolt fue 19,78 segundos. La altura de Bolt es de 1,96 metros. Su masa es de 94 gramos. El radio interior de la pista, de la curva, es 36,5 metros, la longitud de las partes rectas de la pista es 84,39 metros, el ancho de la pista es 9,76 metros y el coeficiente de fricción entre los pies de Bolt y la pista es 95,5% de su peso. Punto 3. Utilizar los conceptos de dinámica circular para calcular la inclinación que Bolt debió tomar en la curva. Bueno, la fuerza centrípeta es la fuerza que mantiene un objetivo en movimiento en una trayectoria curva. En este caso, debe inclinarse para contrarrestar la fuerza centrípeta y evitar salirse de la curva. La fuerza centrípeta puede ser calculada usando la siguiente fórmula. Fuerza centrípeta, Fc, es igual a masa por velocidad sobre el radio. Además, la fuerza de fricción entre los pies de Bolt y la pista juegan un papel importante en mantenerlo en equilibrio y evitar el deslizamiento. La fuerza de fricción se calcula utilizando la siguiente fórmula. Fuerza de fricción, como tenemos aquí, fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la masa por por la aceleración. Una vez que calculamos estas fuerzas, la inclinación de Bolt que debe tomar en la curva se puede encontrar a partir de la siguiente relación. Tangente tita es igual a fuerza de fricción sobre la fuerza centrípeta, donde tita es el ángulo de inclinación. Aquí también mostramos algunos datos de cómo hemos eh, hecho nuestros cálculos. Y como punto 4, proporcionamos las ecuaciones relevantes de dinámica circular y aplicamos estas ecuaciones para calcular la inclinación. Bueno, Usain Bolt en la curva de los 200 metros obtuvo el récord mundial, llegando a los 100 metros en 9,58 segundos, ¿no? Considerado como dato lo descrito anterior, 100 metros recorre en 9,58 segundos. La velocidad sería 100 metros sobre 9,58 segundos y esto sería un total de 10,44 metros por segundo. Aquí tenemos un gráfico del radio de la curvatura, que sería el radio 36,50 como lo observamos por aquí. Y finalmente, para concluir con nuestro segundo caso, antes de darle paso a la compañera, bueno, calculamos la inclinación y discutimos cómo esta inclinación permitió a Bolt pasar la curva sin problemas. La inclinación de Bolt de 89,858 grados le permitió pasar la curva sin problemas al aprovechar la fuerza centrípeta y la fricción entre sus pies y la pista atlética, manteniendo su estabilidad y control durante la carrera. Bueno, eso ha sido todo con respecto a mi parte. Ahora le doy paso a la compañera Yuleisi, que va a continuar con nuestros casos de estudio. Muchas gracias, docente. Buenos días, profesor. Continuando con las exposiciones de caso de estudio, el siguiente tema es el auto de la colina. Para esto tenemos que un coche de 1.000 kilogramos se encuentra en la cima de una colina de 200 metros de altura. El coche comienza a rodar hacia abajo sin ninguna fuerza aplicada sobre él, pero la colina tiene una fricción constante de 200 newtons. Los estudiantes deben calcular la velocidad del coche en la base de la colina y su energía cinética en este punto. Para esto nos dan unas instrucciones y algunas fórmulas. También nos dan unas preguntas que lo vamos a responder de manera
ordenada, pero antes de esto vamos a ver ciertos conceptos. El primer concepto sería de fricción. Una fuerza. Fricción es una fuerza resistiva que actúa entre dos superficies en contacto y se opone al movimiento relativo entre ellas. Es responsable de la resistencia al desplazamiento o al movimiento de un objeto sobre una superficie. Esta puede ser estática, cuando las superficies están en reposo relativo; cinética, cuando las superficies están en movimiento relativo; o de rodadura, cuando la superficie rueda sobre otra. Siguiente concepto que vamos a ver es la aceleración. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad de un objeto en función al tiempo. Se puede calcular como la variación de la velocidad dividida por el intervalo de tiempo transcurrido. Puede ser positiva cuando el objeto aumenta su velocidad, negativa cuando el objeto disminuye su velocidad, o cero cuando él mantiene una velocidad constante. Se mide en unidades de longitud por tiempo al cuadrado como metros al segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración es causada por una fuerza neta aplicada a un objeto. De acuerdo con la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, para calcular la velocidad del coche en la base de la colina, su energía cinética, en este punto podemos utilizar los conceptos de energía potencial y energía cinética. Para energía potencial, vamos a usar la siguiente fórmula. Energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, donde la masa es de 1000 kilogramos, la gravedad es de 9.8 metros sobre cuadrado y la altura de 200 metros. Este 9.8, sabemos que la gravedad es así, ya que también acá nos dan la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, reemplazando esto, tenemos la respuesta de energía potencial de 196.000 joules. Joules se representa con la J mayúscula, como tenemos aquí. Es el trabajo producido por una fuerza de 1 newton. Ahora, para la pregunta 2, la energía cinética en la base de la colina. Se puede calcular la siguiente fórmula. Energía cinética es igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. En este caso debemos tener en cuenta la fricción constante de 200 newtons que actúa en sentido contrario al movimiento del coche. La fricción realiza un trabajo negativo restando energía cinética al coche. El trabajo realizado por la fricción se calcula multiplicando la fuerza de fricción por la distancia recorrida. Es igual a fricción por distancia. Reemplazando donde fricción es 200 newtons y distancia 20 metros, entonces sería 4000 joules. Para la energía cinética es igual a energía potencial menos el trabajo de fricción. Nuestros datos anteriores los vamos a restar y nos saldría 192 joules, siendo esta la energía cinética. Ahora, para la velocidad en la base de la colina, utilizando la energía cinética que ya calculamos, podemos determinar la velocidad en la base de la colina. Como nuestra fórmula fue energía cinética es igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado, despejamos y nos daría la velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por energía cinética sobre la masa. Reemplazando nuestros datos, nuestra respuesta nos va a salir 19.60. Por lo tanto, la velocidad del coche en la base de la colina es de aproximadamente 19,60 metros sobre segundos. Y su energía cinética en este punto es de 192 joules. Continuando con las preguntas, ¿cómo se ve afectada la velocidad del coche si la fuerza de fricción es mayor o menor? Si la fuerza de fricción es mayor, actuará en sentido contrario al movimiento del coche y disminuirá su velocidad. La fricción actúa como una fuerza de resistencia que se opone al movimiento, convirtiendo parte de la energía cinética del coche en calor generado por la fricción. Por lo tanto, cuando mayor sea la fuerza de fricción, menor será la velocidad del coche. Siguiente pregunta. ¿Cómo se verá afectada la velocidad del coche si la altura de la colina fuera mayor o menor? La altura de la colina afecta la velocidad del coche de dos maneras. En primer lugar, una mayor altura proporciona al coche una mayor energía potencial en la cima de la colina. A medida que el coche desciende, la energía potencial se convierte en energía cinética, aumentando la velocidad del coche en la base de la colina. Por lo tanto, cuando mayor sea la altura de la colina,
mayor será la velocidad del coche en la base. Por lo tanto, en segundo lugar, una mayor altura también afectará la distancia sobre la cual actúa la fuerza de fricción, lo que disminuirá la velocidad del coche debido a la pérdida de energía por fricción. ¿Qué factores pueden afectar la energía cinética del coche en la base de la colina? Los factores que surgen de la energía cinética del coche en la base de la colina. La energía cinética del coche en la base de la colina depende de la energía potencial inicial y del trabajo realizado por la fuerza de fricción. Si la energía potencial inicial es mayor, el coche tendrá más energía cinética en la base de la colina. Por otro lado, si la fuerza de fricción es mayor y realiza más trabajo en el contra del movimiento, disminuirá la energía cinética del coche en la base. La siguiente pregunta es, ¿qué aplicaciones prácticas de la Ley de Conservación de la Energía se pueden encontrar en la ingeniería? La Ley de Conservación de la Energía se aplica ampliamente en la ingeniería para el diseño y análisis de sistemas. Algunas aplicaciones prácticas incluyen el diseño de sistemas de energía renovable, que permite calcular y optimizar la eficiencia de sistemas. También el diseño de máquinas y motores, que se utiliza para analizar y optimizar la eficiencia de máquinas y motores, asegurando que la energía de entrada se convierte en energía útil sin pérdidas significativas. El análisis de sistemas mecánicos. En la ingeniería mecánica, la ley de conservación de energía se aplica para analizar movimientos de objetos, calcular velocidades, fuerzas y aceleraciones, teniendo en cuenta las diferentes formas de energía involucradas. Y por último, el diseño de sistemas de transporte, que se utiliza en el diseño de vehículos y sistemas de transporte para optimizar el consumo de energía y la eficiencia de los motores, teniendo en cuenta las pérdidas por fricción y otros factores. Bueno, estas son algunas aplicaciones comunes, pero la ley de conservación de energía es fundamental en muchos campos de la ingeniería para garantizar un uso eficiente. Continuando con el último caso de estudio, voy a exponer el tema Superman Krypton Cluster. En este caso nos dicen que un equipo de ingenieros está diseñando una nueva atracción para un parque temático. El sistema consiste en una montaña rusa llamada Superman Krypton Coaster, que tiene un bucle vertical de 46 metros de altura y un diámetro de 30 metros. La montaña rusa tiene un diseño en espiral que incluye varios giros y caídas, y los carros tienen una masa de 500 kilogramos cada uno. Los carros se lanzan hacia el bucle vertical a una velocidad inicial de 120 kilómetros por hora. Los ingenieros necesitan calcular la fuerza neta que actúa sobre los carros mientras están en el bucle y determinar si los carros permanecerán en el bucle sin caerse. Además, los ingenieros necesitan calcular la velocidad mínima requerida para que los carros no se salgan del bucle vertical. Como tenemos en la figura, ese es el Superman Krypton Coaster que está ubicado en Texas, San Antonio, Estados Unidos. Para esto también nos dan instrucciones. Para eso también nos dan instrucciones. Los estudiantes debemos trabajar analizando los casos de estudios y aplicando los conceptos. También nos dan sugerencias y ahora vamos a desarrollar. Para calcular la fuerza neta que actúa sobre los carros mientras están en el bucle, primero debemos determinar las fuerzas involucradas en el sistema. En este caso, las fuerzas son centrípeta y la fuerza gravitatoria. Para la fuerza centrípeta, que es la fuerza dirigida hacia el centro de la trayectoria circular, es necesaria para mantener los carros en el bucle sin caerse. Se puede calcular usando la siguiente fórmula. La fuerza centrípeta es igual a la masa de los carros por velocidad de los carros al cuadrado sobre el radio del bucle. En este caso, la masa es 500 gramos, la velocidad es 120 kilómetros por hora y el radio del bucle es la mitad del diámetro, es decir, 15 metros, ya que el radio es 30. El diámetro es 30, perdón. Ahora convertimos la velocidad a metros por segundo y vamos a sustituir.
Nuestra respuesta la tenemos aquí, 37.019,98 newtons. Ahora, la fuerza gravitatoria, también conocida como peso, actúa hacia abajo y se puede calcular multiplicando la masa de los carros por la aceleración debido a la gravedad. Como sabemos, la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a sustituir y nos saldría 4.900 newtons. La fuerza neta que actúa sobre los carros en el bucle es la diferencia entre la fuerza centrípeta y la fuerza gravitatoria. Es decir, entre nuestra primera respuesta y la segunda respuesta, la vamos a restar y nos va a dar la fuerza neta. 32 32.119,98 newtons. Ahora, determinar si los carros durarán en el bucle sin caerse. Para que los carros duren en el bucle sin caerse, la fuerza neta debe ser mayor o igual a cero. En este caso, nuestra fuerza neta es de 32.119,98 newtons, lo que indica que hay una fuerza neta positiva que actúa hacia el centro del bucle, lo cual es suficiente para mantener los carros en el bucle sin caerse. Por lo tanto, los carros durarán en el bucle sin caerse. Es importante tener en cuenta este análisis se basa en suposiciones y no considera otros factores como la resistencia de aire, fricción y otros elementos de diseño de la montaña rusa. Los ingenieros deben realizar cálculos más detallados y considerar todos los factores antes mencionados para garantizar la seguridad de la tracción. La quinta pregunta es, ¿cómo afectaría la masa de los carros al rendimiento de la tracción? La masa de los carros afecta al rendimiento de la tracción de varias maneras. En primer lugar, una mayor masa requiere una mayor fuerza neta para mantener los carros en el bucle y superar la fuerza gravitatoria. Esto implica que se utilice una velocidad inicial más alta para proporcionar la fuerza centrípeta suficiente y mantener los carros en el bucle sin caerse. Además, una mayor masa también puede influir en una aceleración y velocidad de los carros a lo largo de la montaña, lo que afectará la experiencia de los pasajeros y la intensidad de fuerzas que experimenten. ¿Cómo fuerza la fricción? ¿Cómo afectará la fricción de las ruedas de los carros a la velocidad mínima requerida? La fricción de las ruedas de los carros puede afectar la velocidad mínima para que los carros no se salgan del bucle vertical. Si hay una cantidad significativa de fricción en las ruedas, esto puede reducir la fuerza centrípeta disponible y por lo tanto requiere una velocidad mínima más alta para superar la fuerza gravitatoria y mantener los carros en el bucle. Los ingenieros deben considerar cuidadosamente la caída del diseño de las ruedas para minimizar la fricción y garantizar un rendimiento óptimo de la tracción. ¿Cómo podrían los ingenieros mejorar el diseño de la tracción para aumentar la seguridad de los pasajeros? En nuestra opinión, como grupo de estudiantes, los ingenieros pueden tomar varias medidas para aumentar la seguridad de los pasajeros. En la tracción, algunas posibles mejoras podrían ser asegurarse de que la fuerza neta sea adecuada en cada punto crítico de la montaña rusa, como el bucle vertical para mantener los carros en la pista sin caerse, usando sistemas de restricción y arnés efectivos para mantener a los pasajeros de manera segura en el carro durante todo el recorrido. Diseñar y mantener un sistema frenado seguro y confiable para detener los carros de manera controlada al final del recorrido. Realizar pruebas y simulaciones exhaustivas para verificar la estructura estructural de la tracción y garantizar que pueda resistir las fuerzas y tensiones esperadas durante el funcionamiento. Implementar un sistema de monitoreo y mantenimiento regular para identificar y solucionar cualquier problema potencial antes de que se convierta en un riesgo para la seguridad de los pasajeros. Y cumplir con las normas y regulaciones de seguridad aplicables establecidas por las autoridades competentes. Bueno, estas son algunas medidas generales, pero la atracción tiene sus propias consideraciones únicas, por lo que los ingenieros deben realizar un análisis detallado y exhaustivo para mejorar el diseño y garantizar la seguridad de los pasajeros. Bueno, profesor, esto fue nuestra última exposición del caso de estudio. Muchas gracias.